vamos a comenzar con la segunda parte del libro Inquebrantable de Tony Robbins. El capítulo 5, los 4 dogmas, los principios básicos que te servirán de guía en todas tus decisiones de inversión. Nos pone un párrafo de Steve Jobs. Vamos a hacerlo sencillo, realmente sencillo. Debo decir que este capítulo lo he leído varias veces y cada vez que quiero hacer una inversión lo vuelvo a leer. Comencemos. Cualquiera puede tener suerte y ganar la lotería. Cualquiera puede acertar con un valor de vez en cuando. Pero si lo que buscas es disfrutar de un éxito financiero duradero, necesitarás algo más que un golpe de suerte. En las casi 4 décadas que llevo en esta profesión, he descubierto que las personas con más éxito, en el campo que sea, no triunfan por casualidad. Estas personas piensan de manera diferente, siguen una estrategia diferente, hacen las cosas de una forma diferente al resto. Lo veo en todos los ámbitos de la vida, ya sea disfrutando de un matrimonio apasionado y feliz durante más de medio siglo, perdiendo peso y siendo capaz de mantener la línea durante décadas, o montando un negocio que acaba valorado en miles de millones. La clave está en reconocer cuáles son estos patrones que llevan al éxito, adaptarlos a tus circunstancias personales y usarlos de guía en tus decisiones vitales. Estos patrones conformarán tu manual para el éxito. Por encima de todo, me centré en una pregunta: ¿qué patrones comparten todos ellos? Pronto me di cuenta de que era una pregunta particularmente difícil de contestar. El problema radica en que todos estos brillantes inversores llevan vidas y estrategias financieras completamente distintas. Por ejemplo, Paul Tudor Jones es un operador bursátil que lleva a cabo enormes inversiones basándose en su visión macroeconómica del mundo. Mientras que Warren Buffett confía su dinero a compañías que posean una ventaja competitiva duradera, ya sean privadas o públicas. Carl Icahn aborda a las empresas en horas bajas y las convence para que orienten su estrategia de forma que beneficie a sus accionistas. Está claro que hay muchos caminos que conducen a la victoria. Encontrar los puntos que tienen en común resultó bastante retador. Pero durante los últimos 7 años he estado haciendo algo que siempre me ha gustado mucho y que consiste en abordar un tema aparentemente complejo con el fin de dividirlo en unos pocos principios básicos útiles para la gente corriente. ¿Y qué descubrí? Me di cuenta de que hay 4 principios básicos que prácticamente todos los grandes inversores siguen cuando se enfrentan a cualquier decisión de inversión. Yo los llamo los 4 dogmas. Estos 4 fundamentos que explicaré más adelante en este capítulo pueden influir poderosamente en tu capacidad para alcanzar la libertad financiera. ¿Recuerdas que antes comencé que cuanto más complejo es algo, más difícil resulta llevarlo al cabo? Bueno, pues cuando te hables sobre estos 4 principios, es posible que digas: qué básico, qué simple. ¿Y sabes qué? Que tienes razón. Pero conocer un principio no es suficiente. Tienes que saber ponerlo en práctica. La ejecución lo es todo. Es resumir, simplificar y explicar para que sientas el impulso inmediato de pasar a la acción. Primer dogma: no pierdas. La primera pregunta que todos los grandes inversores repiten sin parar es: ¿cómo puedo evitar perder dinero? Los mejores inversores están obsesionados con evitar las pérdidas. ¿Por qué? Porque son conscientes de un simple pero importante hecho. Cuanto más dinero perdamos, más difícil nos resultará volver al punto de partida. Mientras que la mayoría de nosotros pensamos continuamente: ¿cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo puedo conseguir la mayor rentabilidad?
No va a ser corto este video, pero les sugiero que se queden hasta el final. Nos da un ejemplo Tony Robbins. No quiero que pienses que esto va a ser como la clase de matemáticas del instituto, pero creo que merece la pena hacer una pequeña pausa para aclarar el tema de por qué perder dinero es tan catastrófico. Supongamos que pierdes el 50% de tu dinero en una mala inversión. ¿Qué cantidad has de ganar para recuperarlo? La mayoría de la gente dirá que un 50%, pero están totalmente equivocados. Si perdiste el 50% de una inversión de $100.000, te quedan $50.000. Si más adelante consigues un rendimiento del 50% sobre esos $50.000, tendrás un total de $75.000. Sigues perdiendo $25.000. Así que necesitarás un 100% de rentabilidad para recuperarte de las pérdidas del 50% y volver a los $100.000 que tenías al principio. Y eso te puede llevar fácilmente una década entera. Esto explica la famosa cita de Warren Buffett sobre las dos primeras reglas de inversión. La regla número 1, nunca pierdas dinero. Y la regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Esto, amigo mío, es una información que nunca vamos a olvidar. Tenemos que diseñar un sistema de asignación de activo que nos asegure que siempre estaremos a salvo, incluso aunque nos equivoquemos. La asignación de activo consiste en establecer una combinación apropiada y óptima de inversiones de diferentes clases y en diferentes cuantías, cuya diversidad jugará un papel clave en el nivel de riesgo y recompensa que obtengas a cambio. Siempre debemos esperar lo inesperado. Todo esto significa que debemos protegernos de sorpresas desagradables a la hora de realizar cualquier inversión. Y cuando te traigan una inversión para hacer, no os molestéis en contarme una idea de inversión, a menos que me digáis primero cómo protegerme del riesgo o minimizar las pérdidas. Pasemos al segundo dogma: riesgo y recompensas simétricas. Y este es un dogma muy importante que debemos tenerlo en mente constantemente para poder llegar a nuestra libertad financiera. La sabiduría popular nos dice que si queremos obtener grandes ganancias deberemos asumir grandes riesgos, pero los mejores inversores no se creen el dicho. En su lugar, van a la casa de oportunidades de inversión que ofrezcan lo que ellos llaman riesgo y recompensas simétricos. Una sofisticada manera de decir que las recompensas deberían superar ampliamente los riesgos. En otras palabras, buscan siempre arriesgar lo mínimo para ganar lo máximo posible. A continuación nos cuenta la estrategia de distintos inversores con referencia a este dogma del riesgo y recompensas asimétricos. Escúchenlo atentamente. Paul Tudor Jones. ¿Cómo invierte? Arriesgo $1 con la esperanza de ganar 5. Con la fórmula del 5-1 consigues una tasa de acierto del 20%. Puedo ser un completo imbécil, puedo equivocarme el 80% del tiempo y aún así no perder nada. ¿Cómo es esto posible? Si Paul lleva a cabo 5 inversiones por valor de $1 millón cada uno y 4 de ellas van a 0, habrá perdido $4 millones, pero si la quinta inversión es un pelotazo y gana $5 millones, habrá recuperado todo el capital inicial. La tasa de acierto de Paul es en realidad bastante más elevada. Imagínate que 2 de sus 5 inversiones rinden según lo esperado y multiplican su valor por 5. Eso significa que los 5 millones invertidos al principio habrán crecido hasta los $10 millones. Es decir, habrá doblado su inversión a pesar de haberse equivocado, en el caso que nos ocupa, el 60% de las veces. Al aplicar la fórmula del 5-1, consigue salir siempre victorioso, pese a cometer algunos inevitables errores. Vamos a dejar una cosa clara. 5-1 es la estrategia ideal de Paul.
Obviamente, no siempre encuentra una oportunidad de inversión que ofrezca una posibilidad de acierto tan elevada. En algunas ocasiones se contenta con una tasa de 3-1. En cualquier caso, la clave de esta historia es que él siempre está buscando una inversión que le permita limitar las pérdidas y cosechar cuantiosas ganancias. Vamos a dar otro ejemplo para entender cabalmente este segundo dogma sobre el riesgo y la recompensa simétrica. Y nos habla de un amigo suyo, Richard Branson, fundador de Bridging Group, que supervisa más de 400 empresas. No solo es un gran empresario, es también un gran amante de las aventuras con un peligroso gusto por las emociones fuertes. Es verdad que pone su vida en peligro realizando actividades extravagantes, pero cuando se trata de sus finanzas es experto en reducir al mínimo los riesgos. Nos pone un ejemplo. Cuando en 1984 fundó la línea aérea Virgin Atlantic, solo tenía 5 aviones operativos. Luchaba contra el Goliath del sector, un consolidado British Airways, en una industria extremadamente complicada. Si quieres llegar a ser millonario, consigue $1.000 millones y crea una aerolínea, bromeó una vez. Richard empleó un año entero en cerrar un increíble acuerdo que le permitiría devolver los aviones si su negocio no prosperaba. Esto equivalía a muy pocos inconvenientes y enormes ventajas. Desde fuera parece que los empresarios tenemos una alta tolerancia al riesgo, comenta, pero uno de mis lemas más importantes es evita las pérdidas. Nos sigue hablando de otros inversores y nos da distintos ejemplos. Todos ellos comparten la misma obsesión: cómo reducir los riesgos mientras aumentan al máximo los beneficios. Una forma de conseguir un riesgo y una recompensa simétrica es invirtiendo en valores que estén infravalorados debido al pesimismo y desánimo reinantes en el ambiente. Como verán en el siguiente capítulo, las correcciones y los ciclos bajistas pueden ser de los mejores regalos financieros que recibas en tu vida. Así que les sugiero que nos sigan acompañando en este canal para poder ver el video sobre cómo vencer los ciclos bajistas. Cuando el mercado tocó fondo en marzo de 2009, en la crisis del 2008 y Lehman Brothers, el panorama para la mayoría de los inversores era tan desolador que podías comprar acciones de valores estrellas tiradas de precio. Por ejemplo, Citigroup se desplomó y pasó de valer $57 a 97 céntimos por acción. Podías literalmente poseer una parte de la compañía por menos de lo que cuesta sacar dinero de un cajero automático. Y aquí viene lo mejor: después del invierno siempre llega la primavera. Y hay veces en que las estaciones se terminan mucho más rápido de lo esperado. Esos 97 céntimos subieron a $5 por acción en un intervalo de 5 meses, ofreciendo una rentabilidad del 500% a los accionistas. Este es el motivo por el que en los periodos bajistas los inversores orientados al valor, como Warren Buffett, se relamen. La inestabilidad imperante les permite invertir en valores maltratados a precios tan ridículos que el potencial de pérdidas es limitado y el de beneficios espectacular. Es importante entender este segundo dogma sobre riesgos y beneficios asimétricos. ¿Por qué Tony Robbins habla sobre una diversificación de la cartera? Pues muy simple. Porque nosotros dependemos no solamente del mercado en su totalidad, sino también dependemos de las medidas que toman los gobiernos. Por lo tanto, si un gobierno altera su tasa de interés, sabemos que debemos invertir en tal cosa. Si la baja, debemos invertir en otra. Como no somos videntes sobre el futuro, podemos tener una vaga idea sobre lo que puede venir, pero no la certeza. Nunca hay certeza. Y por eso habla de la diversificación y del riesgo y la recompensa simétrica. Porque si en algún momento pierdes por una inversión, ganas con la otra. Pasemos al tercer dogma.
eficiencia fiscal. Como vimos anteriormente, los impuestos pueden llevarse por delante más del 30% de la rentabilidad de tu inversión si no te andas con cuidado. Aún así, a las empresas de fondos de inversión les encanta pregonar a los cuatro vientos los rendimientos antes de impuestos de sus productos, ocultando el hecho de que solo hay un rendimiento que de verdad importa, la cantidad neta que obtienes. Todos los multimillonarios que he conocido poseen una característica en común. Ellos y sus asesores son expertos en materia impositiva. Saben que lo importante no es lo que ganan, es lo que se quedan. El dinero real, el que pueden gastar, reinvertir o donar con el fin de mejorar la vida del prójimo. Evidentemente los impuestos no son lo primero, eso sería un grave error. Mi primera preocupación es no perder dinero y cumplir con el criterio de riesgo y recompensa simétricos. Luego, antes de invertir, me planteo las siguientes preguntas. ¿Cómo deficiente resultará desde el punto de vista fiscal? ¿Hay alguna manera de conseguir que lo sea todavía más? En el libro, él da varios ejemplos relacionados con la planeación fiscal de las inversiones, las cosas que tenemos que tener en cuenta realmente cuando invertimos en algún instrumento. ¿Cuántos impuestos vamos a pagar? Yo no los puedo dar porque se relaciona básicamente con el mercado estadounidense y en cada país donde escuchan este canal tienen diferente política tributaria. Por lo tanto, mi consejo y el consejo de Tony Robbins es siempre tener un buen asesor tributario al lado de ustedes, al momento de invertir. Culmina este tercer dogma diciéndonos, si nos centramos en el rendimiento después de impuestos, llegaremos mucho antes a nuestra libertad financiera. Pasamos al cuarto y último dogma, la diversificación. El cuarto y último principio de los cuatro dogmas es posiblemente el más obvio y fundamental de todos, diversificación. En esencia, este principio se refiere a algo que casi todos sabemos. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Pero hay una diferencia entre saber lo que hay que hacer y hacer lo que sabes que hay que hacer. Nos habla del profesor Burton Malkiel de la Universidad de Princeton. Me explicó que existen 4 maneras eficaces de diversificar. La primera de ellas, diversifica por clases de activos. No coloques todo tu dinero en propiedades inmobiliarias, bonos o única clase de inversión. Diversifica dentro de las clases de activos. Evita invertir todo tu dinero en un valor favorito como Apple, una sola MLP o una propiedad frente al mar susceptible de ser arrasado por una tormenta. Diversifica entre mercados, países y divisas a nivel mundial. Vivimos en una economía global, así que no cometas el error de invertir de forma exclusiva en tu país. Diversifica por tiempo. Nunca podrás saber cuál es el mejor momento para comprar, pero si vas ampliando tus inversiones de forma sistemática, todos los meses y todos los años, con el tiempo reducirás el riesgo y aumentará tus ingresos. Aunque parezca un objetivo muy ambicioso, la diversificación cumple con su labor aún en los momentos más difíciles. Una de las razones por las que es tan importante diversificar es que nos protege de nuestra tendencia natural a aferrarnos a todo aquello que nos sea familiar. Casi llegando al final de este capítulo, nos da un ejemplo sobre un gran inversor como Ray Dalio, del cual todos conocemos o hemos escuchado hablar. Nos dice que en el año 2016, en una conferencia en conjunto, le reveló uno de sus grandes secretos. La fórmula mágica de la inversión consiste en tener 15 o más apuestas seguras. No tienen por qué ser las mejores, pero que no tengan ninguna correlación. Es decir, se trata de invertir en activos que sean interesantes, pero que no tengan relación entre sí. Esta es la llave de la supervivencia del éxito.
En el caso que nos ocupa, significa invertir en acciones, bonos, oro, materias primas, propiedades inmobiliarias y otras alternativas. Ray insistió en que si contamos con 15 inversiones de este tipo, podremos reducir el riesgo asociado en aproximadamente un 80% y aumentar en 5 el ratio de rentabilidad ajustada al riesgo. Es decir, el rendimiento será 5 veces mayor al reducir ese riesgo. Con esto no quiero que pienses que existe una solución única e ideal que debieras adoptar. Mi intención es que comprendas que los mejores inversores contemplan la diversificación como un ingrediente clave para alcanzar un éxito financiero duradero. Si sigues su ejemplo y diversificas tu cartera, estarás preparado para cualquier eventualidad y afrontarás el futuro lleno de confianza. Para terminar, él nos dice que en los siguientes capítulos de este libro vamos a profundizar un poco más en los detalles prácticos de la asignación de activos. Así que, como siempre, te sugiero suscribirte al canal y nos estamos viendo en el próximo video de Aprenda sobre Dinero.